bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os traigo un trabajito en tela. Se trata de una muñeca toda hecha de tela, ¿no? Esta muñeca mide con cabeza, claro, mide unos 46 centímetros. Como veis, pues se puede sentar, se mueven los brazos. También le pondremos unos alambres dentro del brazo para que se puedan mover, los dedos también. Y bueno, pues vamos a ver lo que necesitaríamos. En un principio necesitamos tela de algodón 100%. Yo tengo aquí esta telita en color beige. Bueno, no es ni muy fina ni muy gruesa. Tengo un trozo de tela doble, ya está puesta doble. Luego los moldes. Los moldes están en mi Facebook, María López. Y aquí tenemos los moldes sin margen de costura. El cuerpo, piernas, brazo y la cabeza, que son 3 piezas. Esta es la delantera y esta doble, que sería la parte de atrás de la cabeza. Esta sería la mitad, por donde irá una costura, y por aquí en medio no se cosería para rellenar la cabeza y para meter el cuello. Bueno, para empezar también necesitaríamos un palito de madera grueso para introducirlo dentro del cuerpo. Aquí tengo unos botones que mide de diámetro, estos miden de diámetro 2,5 centímetros. Color carne o transparente. Tenemos una aguja larga que tiene que atravesar para coser las piernas y los brazos, que atraviese lo que son las dos piernas y el cuerpo. Y luego para los brazos. Y también alambre, ¿no? Este alambre es un alambre que es pues un poquito grueso, es maleable, pero tampoco es tan fino como para... Bueno, que no necesitamos así un alambre que es más bien grueso. Y guata. Esta guata es siliconada. Guata siliconada. Que por mucho que se apriete, no se hace bola. Bueno, pues lo primero que hacemos es imprimir los moldes. Los tenéis que imprimir a tamaño folio, en A4. Y ya los vamos poniendo sobre la tela. Aquí yo ya los tengo hecho. Sobre tela doble. Tengo el cuerpo. Una cosa importante, estos pies da lo mismo que sea, o sea, no tiene izquierda ni izquierdo ni derecho. Pero es importante que esta abertura, sí, tenemos que tener en cuenta que esta abertura es por donde vamos a rellenar la pierna, nos quede hacia adentro de la muñequita, esta costura. Entonces, para ello, para que las dos piernas nos queden hacia adentro, la costura, esta no lo tuve en cuenta y me quedó hacia afuera. Para ello sí tenemos que tener en cuenta que a la hora de colocar el molde sobre la tela,
uno de ellos se ponga hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Mire, una pierna hacia un lado, un pie hacia un lado y el otro al otro. Y la mano igual, los brazos iguales. Si el dedito gordo mira hacia la izquierda, el otro lo colocamos que mire hacia la derecha. Con eso conseguimos que esta abertura, que es por donde le vamos a dar la vuelta y rellenar, nos quede por dentro del cuerpo de la muñeca. Bueno, pues una vez ya colocados los moldes, lo pasamos al lápiz todo alrededor y ponemos 1 centímetro de margen todo alrededor, 1 centímetro todo alrededor. Luego, ¿qué más? El molde de delante de la cabeza, la parte frontal, es solo una pieza lo que necesitamos, o sea que la tela no tiene por qué estar doble, solo una pieza. Vamos a ver. Bueno, y entonces ya una vez pasado los moldes a la tela, pues ya podríamos empezar a coser. Un truquito, no hagáis como yo antes hacía, cortar pieza por pieza para coserla, no. Vamos a coser directamente sobre esta pieza de tela entera, o también pues la podemos cortar por la mitad para que nos sea más fácil la costura. Y coser en 2 veces, pero coser directamente sobre una pieza de tela, que será mucho más fácil. Y luego otra cosita a tener en cuenta, el pespunte de la máquina podríamos ajustarlo a un pespunte pequeñito, porque como luego al rellenar el relleno va a mucha presión, para que no se nos abra el pespunte, ¿vale? Acordaros de eso. Y bueno, nada, pues vamos a empezar a coser. Cuando yo ya lo tenga cosido, volveré y os explicaré cómo se hace la punta de los pies y la parte de la cabeza. Porque la parte de la cabeza va esta pieza con estas dos. Esta que va doble. También tengo aquí indicado la línea roja desde qué punto hasta qué punto vamos a coser, ¿no? Desde esta línea roja, el cuerpo coseremos desde esta línea roja todo hasta aquí, hasta el cuello. Y luego empezaríamos desde este punto, todo este lado, hasta aquí, hasta la entrepierna. De forma que tenemos abierto la entrepierna y el cuello. Y por ahí rellenamos. El brazo, lo mismo. Toda la línea roja es lo que hay que coser. O sea, todo el brazo entero. Todo el brazo entero se cose y luego se abriría esta abertura para darle la vuelta y meter los alambres y el relleno. Lo que son los deditos, pues como también está en rojo, pues se hace una costura. Todos los deditos se pueden coser a mano, hasta la línea roja. Luego el pie, no sé si se verá bien, también está todo rojo, todo cosido, todo alrededor, menos este ángulo. Este se deja sin coser, porque luego la punta se junta y lo coseremos así. La parte trasera de la cabeza. En un principio vamos a coser pues lo que estáis viendo en rojo.
desde esta línea hasta esta y desde esta hasta esta, solamente. Luego se recorta, se abrirá por la mitad y esas dos piezas irán junto a esta, la parte frontal, ¿eh? Pero bueno, eso ya cuando lo veáis ya lo comprenderéis mejor. Bueno, pues nada, vamos a coser. Ya tengo aquí mis piezas cosidas y he empezado a rellenar. Bueno, he rellenado ya el cuerpo con su palito dentro, como os dije. Bueno, el cuerpo está bastante durito, bastante firme, porque va a ser lo que aguante el peso de la muñeca, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo he pesado así tal cual y pesa 70 gramos, que no parece mucho, pero 70 gramos de relleno de guata pues es bastante. Entonces vosotros lo que tenéis que hacer es rellenarlo bien firme y bien durito, ¿eh? He cosido por aquí abajo a mano y el cuello ahí está cosido también. Bueno, esto ya lo tenemos. Luego aquí está la cabeza. Como os dije, coser la pieza esta de atrás de la cabeza. Aquí está la abertura. Luego la recorté y la pegué todo alrededor de la pieza delantera de la cabeza. Entonces aquí tenemos lo que es las tres piezas de la cabeza. El margen está recortado a un medio centímetro. Le he dejado medio centímetro de margen. Y le hacemos unos piquetillos. Todo alrededor. Unos piquetillos. Ya por aquí pues le damos la vuelta. Por la abertura esta. Sí. Y aquí tenemos ya nuestra cabeza para rellenar. Lo mismo. El relleno pues es un poquito aburrido, pero pues lo único que os digo es que tengáis mucha paciencia, que lo rellenéis bien durito, que no queden arrugas y que esté firme. Bueno, aquí tenemos las piernas. Vamos a ver cómo se cose la punta del pie, ¿no? Tenemos aquí estos dos picos. Vamos a separar la tela y vamos a unir un pico con el otro, así de esta manera. Unimos un piquito con el otro y cosemos de un lado al otro. Vamos a ver, voy a explicar dos arreglitos que yo le hago al pie. Tenemos por aquí la línea de costura, pero yo coso un poquito por encima. Voy a dibujarlo. O sea, del pico vamos a coser así. De esta línea a esta. Aquí yo ya lo tengo cosido. Esta ya la tengo cosida. Pero ahora, si le diéramos la vuelta por la abertura esta,
si le diéramos la vuelta ya y lo dejáramos así, la puntera del pie saldría muy ancha y quedaría muy fea, ¿eh? Quedaría pues como el pie de un buzo. Entonces vamos a hacerle otro arreglito. De la línea esta que hemos cosido, nos vamos a meter 1 centímetro más adentro y hacemos una curva por todo el lateral del pie. De aquí para acá y de aquí para acá. Y así nos quedará un pie más redondito y más bonito, ¿eh? A ver si se ve. Vamos a coser esta línea y esta. ¿Vale? Bueno, pues voy a coserlo y ya vemos cómo queda. Bueno, pues ya lo he cosido. Me ha quedado así, de esta manera. Y aquí ya le he dado la vuelta. Nos queda así. Y bueno, pues ya vamos a empezar a rellenar. Vamos a dar la vuelta. Bueno, pues ya lo tengo casi relleno. Vamos a ir cerrando aquí un poquito para luego seguir rellenando ya la parte final.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este tutorial. Pero no os perdáis el siguiente, espero que os haya gustado y seguiremos aprendiendo cositas. Nos vemos en la próxima.